Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículos 17 al 21. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los ferezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta ahora hemos visto que Abraham, después llamado Abraham, nos guía por el modelo de la fe. Él consideró a Dios más importantes que sus conexiones con el mundo. Vimos el pacto que Dios hizo con Abraham. Y quiero recalcar que cuando Dios planea hacer algo grande entre los hombres, a menudo, Él promete su fidelidad para llevarlo a cabo. Él, Dios, hace esto en consideración a nuestra fe que es débil. El hombre comúnmente rompe las promesas, pero Dios no. Aquí Dios iba a atar al hombre consigo mismo a través de un acto legal y oficial. Ese pacto que hizo Él con Abraham. Aunque el hombre no pudo establecer este acuerdo, fue parte de él. Fue a través de este pacto que Dios moldeó la forma en que Abraham percibía el mundo. Se dio cuenta de que ya no podía simplemente salir y hacer lo que todos los demás hacían. Ya Abraham tenía su llamado. ¿Y cuál fue el llamado de Abraham? Vivir de acuerdo con el pacto que el Dios Todopoderoso hizo con él. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dice a Abraham: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y así serás una bendición. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo a través de un pacto, en el que Dios estaba alcanzando a Abraham en amor, y él se conmovió. Cuanto más cumplía los términos del acuerdo, más bendiciones llegaban a su vida y al mundo. La fuente genuina de bendición no está en lo que hizo Abraham, sino en lo que Dios hizo por Abraham. Repito, que la bendición no está en lo que hizo Abraham, sino en lo que Dios hizo por Abraham. Y así el amor de Dios se vio en cómo tomó la iniciativa de traer su propio carácter de bondad inmerecida a la vida de otra persona, a la vida de Abraham. Dios escogió a Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó después de que Abraham siguió las instrucciones de Dios? Recuerden que Dios le dijo que cortara una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero también de 3 años. Pero la tórtola y el pichón no los cortó. Entonces, Abraham, después de haber hecho esto, él esperaba atento la señal de Dios. Entonces, mientras eso pasaba, él estaba espantando las aves de rapiña. Estas aves descendían sobre los cuerpos de estos animales sacrificados. Y mencionamos en los podcasts anteriores que cuando el Señor nos da instrucciones de hacer algo, Satanás siempre intenta deshacer lo que Dios trata de hacer. Así como las aves de rapiña que estaban tratando de corrompir el sacrificio de los animales que Abraham había preparado para Dios. Mientras tanto, Abraham estaba esperando esa gran señal de Dios.
Pero ¿qué pasó? Después de un tiempo, a la puesta del sol, Abraham cayó en un profundo sueño. En ese sueño, Dios le dijo lo que estaba por venir. Le dijo que sus descendientes serían esclavos, oprimidos durante 400 años. Y esto se cumplió. Esto lo mencionamos en el podcast anterior. Además de que Dios le dijo que sus descendientes serán esclavos y oprimidos, Dios también le dijo que juzgaría a la nación de la cual servirían. Y no solo eso, sino que saldrían de ahí con grandes riquezas. Y no fue sino hasta la 4ª generación que regresaría a la tierra prometida, porque hasta ese entonces es que la iniquidad de los amorreos estarían en su más alto apogeo, y Dios los juzgaría. Pero Dios también le dijo a Abraham que él moriría en paz, de vejez. Eso lo dijo en el versículo 15. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Tú irás a tus padres en paz. O sea, esto connota o como que implica que su vida continuaría espiritualmente junto con sus antepasados. Como mencionamos antes, recuerden que en ese entonces, en la época de Abraham, no se hablaba de la vida en el cielo, sino o de la Nueva Jerusalén, como aparece en el Nuevo Testamento, sino que hablaban de su existencia después de la muerte, junto con sus antepasados. Por fe son salvados en el Antiguo Testamento, como Abraham, que creyó y Dios se lo otorgó por justicia, o sea que lo justificó. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo somos salvos? También somos salvos por fe. ¿Pero por quién? ¿Gracias a quién somos salvados en el Nuevo Testamento? Gracias a Jesús, a Jesucristo, porque Dios mandó a Jesús para que pagara nuestra deuda. Él, Jesús, pagó por nuestros pecados, y gracias a Él somos adoptados como hijos de Dios y podemos estar en su presencia, en una vida eterna llena de gozo. Entonces, por fe, Abraham fue justificado en el Antiguo Testamento, y por fe, nosotros los creyentes somos justificados en el Nuevo Testamento. Entonces, regresando al tema, ¿qué fue lo que sucedió después que Abraham escuchó todo esto y cayó en un sueño profundo? Hubo una tiniebla bien gruesa y apareció un horno echando humo y una antorcha de fuego pasando entre las mitades de los animales. Vayamos a Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 20. Éxodo 19, 16 al 20. Aquí vamos a notar la presencia del Señor. Esta tiniebla bien densa, este horno echando humo, demuestra la presencia del Señor. Se los voy a leer. Versículo 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Como mencioné, esto demuestra la presencia del Señor. Ahora sí vamos a Salmos 97, versículos 2 al 6.
Salmos 97, 2 al 6 nos dice así: Nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor. Ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Como mencionamos anteriormente, Abraham había colocado las mitades de los animales en 2 filas, dejando un espacio entre las 2 filas para caminar entre ellos. Esta era la manera como se hacían los acuerdos o contratos en aquel entonces. Como quien dice, si alguna persona rompe el contrato o este pacto, ésta se merecía morir de la misma manera que los animales sacrificados. O sea que pagarían con su vida. Si vamos a Jeremías capítulo 34, versículos 18 al 20, Jeremías 34, 18 al 20, nos dice así: Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en 2 el becerro y pasaron entre las 2 mitades. A los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Podemos ver aquí que así es como en esa cultura pues se hacían los pactos en aquella época. Quiero añadir que la palabra pacto en inglés, aquí en la Biblia se traduce como, en inglés se dice covenant, que actualmente se deriva del verbo to cut, de cortar, y de ahí la razón de cortar los animales. Esto me pareció muy curioso. Se dice que las mitades de los animales representan al pueblo de Israel y que la antorcha de fuego es pasando entre las mitades, representa la presencia de Dios, pues Dios muestra su presencia durante la opresión y la esclavitud de Israel. Entonces, noten aquí que Abraham, a todo esto, vio la antorcha de fuego pasando entre las mitades. Como que Abraham estaba en un sueño tan profundo. Se opina que como en un trance, estaba como en un trance. Aquí en la Biblia no se ve ninguna reacción de parte de Abraham. O sea, en el sentido de que Abraham no pudo hacer nada, físicamente nada, excepto ver cómo la antorcha pasaba entre las mitades de los animales. Entonces el horno y el humo denotan la presencia y grandeza del Señor. La antorcha es el Señor pasando entre las mitades de los animales. Esta antorcha de fuego era la gran señal que Dios le dio. ¿Y qué más podemos ver aquí? ¿Qué podemos notar con esto? Pues, en vez de ser un pacto entre 2, este fue un pacto unilateral. El pacto de Dios a Abraham. Abraham no caminó entre las mitades de los animales, sino que esa antorcha de fuego que representa la señal de Dios fue, como lo mencioné antes, un pacto unilateral que o se cumplía o se cumplía. La promesa de Dios es un pacto eterno. Abraham no podía romper ese pacto. Fue un pacto irrompible, inquebrantable. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, que nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo.
Dios nunca rompe su promesa. Él es perfecto, incorrumpible. Recuerden que Abraham solo observó todo esto que estaba pasando y él estaba en un sueño profundo. Y la única parte que Abraham tuvo en este pacto fue el del rol de ser el beneficiario. Abraham no caminó entre las piezas o las mitades de los animales, sino solo Dios, que fue esa antorcha de fuego. Esta antorcha de fuego me recuerda a Jesús, que es la luz del mundo, y así como vamos a ver cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la opresión y de la esclavitud. En el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento, la luz del mundo, Él también fue esa antorcha de salvación. Él nos salvó pagando por nuestros pecados, para poder así estar en presencia del Señor. Abraham se mantuvo inmóvil, no participó en este pacto, solo fue el beneficiario de este pacto. Abraham fue bendecido. Y como mencionamos antes, fue un pacto unilateral, fue un regalo de Dios, una bendición que Dios le dio a Abraham, así como fue el sacrificio de Jesús por nosotros, para que nosotros pudiésemos estar en presencia del Señor, su muerte, su crucifixión y resurrección, su regalo de salvación para con nosotros. Y como lo he mencionado antes, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Eso es un regalo. No es por obras, no es por ir a la iglesia todos los domingos, sino que es por fe. Y lo pueden encontrar en Romanos. Somos justificados por fe. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.